Ahora sí se está empezando a ver. Ahí está agarrando. Bueno, Ok, Ahora sí. bueno, empiezo entonces. ¿Se ve? ¿Se ve en la pantalla? Listo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Solo el título lo dejé en español, todas las diapositivas están creo que en inglés, igual supongo que en español me defenderé mejor. Es un honor para mí contarles un poco a una parte de lo que he producido durante mi postdoc en Francia. Como dijo Luis, 4 años de postdoc, 2 en Grenoble, 2 en Palaiseau y ya casi 5 años aquí en Nancy. Lo que quiero contarles es sobre estos sistemas llamados interfaces RASBA y aislantes topológicos. Básicamente me centraré en experimentos de spin pumping, resonancia ferromagnética, para evaluar la figura de mérito de la conversión de corriente de spin en corriente de carga. Entonces, como puse tecnología de la información, un poquito de motivación, de introducción, 30 búsquedas en cualquier motor de búsqueda o en Google, dicen que equivalen al consumo de energía para hervir un litro de agua. En el 2018 Google consumió creo que 10 terahertz, un poco más que toda la ciudad de San Francisco en 2015. Entonces, toda digamos, esta onda de tecnología de información o inteligencia artificial, si bien uno cree que está reduciendo el consumo de energía, en realidad estamos consumiendo bastante. Cada vez que nos tomamos un selfie, etcétera, para almacenar la energía. También está la parte de la memoria dinámica, y es ahí donde entra en juego digamos, una de las aplicaciones principales de la espintrónica. Por ejemplo, en esta arquitectura, en esta figura que muestro aquí, basados en la magnetofluorescencia túnel, antes la GMR, para sensar la magnetización. Se manipula la magnetización aquí con campo magnético. Las líneas, los cables rosados aquí son líneas de cobre para aplicar corriente, entonces al pasar corriente uno crea un campo magnético que puede invertir o conmutar un estado magnético. Entonces toda la célula magnética cambia entre 0 y 1, que es el bit de la memoria, de nuestra memoria RAM, MRAM. Esto tiene algunas dificultades, algunos límites, como el de reproducir estos bits muy pequeños a la escala de decenas de nanómetros. Después del descubrimiento en espintrónica clásica, la magnetofluorescencia gigante, la magnetofluorescencia túnel, en la final de la década de los 90 se propuso otro fenómeno, el spin transfer torque. En este caso, cuando se hace pasar densidad de corriente muy fuerte a través de esta función, por ejemplo, la capa que tiene la magnetización libre puede ser, la magnetización de esta capa puede ser conmutada debido a que la corriente, a que los electrones que salen de la capa fija salen polarizados en spin y transmiten un momento angular en la capa libre. Esta es la llamada STT en RAM, y desde el año pasado ya está en la industria, en producción en masa. Yo no sé cómo cerrar acá. Y hay nuevos efectos basados en el acople spin-órbita, que es lo que he estudiado más en los últimos años. Entonces, un concepto principal es el de corriente de spin, que lo voy a decir así fenomenológicamente. En los metales, una corriente de spin lo entendemos como un flujo de electrones que tienen spines opuestos y se mueven, se desplazan en direcciones opuestas, en sentidos opuestos, ¿no? Es esencialmente lo que tenemos como corriente de spin. En los metales, en los aislantes, es a través de las ondas de spin. Entonces, el objetivo digamos, en esta nueva versión de spintrónica, o lo que llamamos spin orbitrónica, es usar estos efectos de acople spin-órbita para crear, manipular o detectar esta corriente de spin para investigación fundamental o potenciales aplicaciones. En el volumen, a estos efectos de conversión de corriente de carga en spin le llamamos spin Hall effect, y en estas interfaces RASBA o aislantes topológicos lo llamamos Edstein effect. Hay digamos, otra corriente que lo llama inverse spin galvanic effect, pero bueno, déjame seguir llamándolo Edstein effect. En el caso de spin Hall effect, propuesto por Giacomo Perel al inicio de la década del 70, y redescubierto, bueno, el que le dio el nombre al efecto, Hirsch, al finales de la década del 90.
Esencialmente lo que tenemos es un material como el platino, un alloy con fuerte acople spin-órbita. Cuando uno introduce una corriente de carga, que es una corriente eléctrica, los electrones van a ser dispersados dependiendo de la polarización de su spin. Aquí, por ejemplo, tenemos las flechas azules y flechas rojas para simular estados de spin opuestos. Entonces son dispersados en direcciones opuestas. En un cable, en un nanocable, lo que tenemos al final es una acumulación de spin a las caras opuestas. Esa acumulación de spin, físicamente no la podemos medir, no es un voltaje, no es acumulación de carga, pero se puede explotar, y eso les voy a mostrar enseguida. Hay muchas técnicas para medir esta corriente de spin. El efecto se llama spin Hall effect, de conversión de corriente de carga en spin. El efecto recíproco existe, se llama inverse spin Hall effect. La figura de mérito para evaluar esta eficiencia se llama spin Hall angle. Es un parámetro adimensional y da cuenta de la razón entre la corriente de spin que uno crea debido a la corriente de carga, bueno, densidades, corriente de carga que uno inyecta. Y es el mismo para el efecto recíproco. Hay muchos materiales que se han estudiado, en naranja, algunos de los que yo he participado, recientemente en platino e iridio, y todo esto, la mayor parte lo hice con técnicas de spin pumping, de resonancia ferromagnética. Y recientemente, ahora en Nancy, tenemos, justo hoy salió poco de publicidad, publicado, está en línea este trabajo donde hemos calculado para el iridio, comparándolo con el platino. Una de las aplicaciones está basada en lo que se llama spin orbitor, es el efecto directo. Lo que el trabajo pionero fue en colaboración entre Grenoble y Barcelona, el grupo de Mijail Mirón y Pietro Gambardella, ahora en Zurich. Lo que hicieron fue en un dispositivo de Cruz de Hall, hicieron pasar una corriente el platino abajo en la primera capa, una corriente asistido con un pequeño campo, y aquí se tiene un anodot de cobalto cubierto con óxido de aluminio. La magnetización de cobalto es perpendicular al plano, y al pasar esta corriente lo que ellos vieron es que la magnetización podía ser conmutada, ser invertida. Y esto fue un boom para investigación básica y para aplicaciones. Antes de eso, la manipulación de la magnetización se hacía especialmente con campo magnético externo. Entonces, reemplazar el campo magnético externo en todas las aplicaciones por una corriente o voltaje atrae mucho, digamos, para potenciales aplicaciones. Yo pude participar en algunos trabajos en esta línea llamada spin orbitor o current induced magnetization switching en multicapas de platino con cobalto níquel, en Palaiseau, en Nancy, en tungsteno con cobalto terbio. Y otra de las cosas que se busca para aplicaciones es que sea, reemplazar el campo magnético que consume más energía y es más lento, y con corriente encontraron otra vez en colaboración entre Grenoble y Pietro Gambardella que esta conmutación de la magnetización con corriente puede ser en pulsos bastante pequeños, debajo del nanosegundo. Entonces es ultrafast. Y esencialmente es la célula del big magnético, que le llaman 3 terminales. A diferencia de la arquitectura anterior, que es a 2 terminales, los contactos solo son abajo y arriba. Aquí se separa el camino de escritura. Para escribir un 1 o un 0 en esta función túnel, al pasar la corriente, en este caso el tantalio, puede ser el platino, genera una corriente de spin debido al spin Hall effect. Este ejerce un torque en la magnetización de la capa libre y puede invertir o conmutar la magnetización. Entonces lo que se ha economizado aquí es pasar fuertes corrientes de densidad en la barrera aislante en esta función túnel, aumentando la vida útil del dispositivo, o también teniendo menos errores en la lectura. Para la lectura siempre se aplicará una pequeña tensión para leer la resistencia del estado alto o bajo. Y digamos, esta es la nueva, hay varias patentes con esta arquitectura, la nueva célula magnética para esta tecnología llamada 3 terminales spin orbitor MRAM. Por supuesto, aún hay mucha investigación por hacer, también por pasión, por diversión, por investigación, pero por aplicaciones. Por ejemplo, buscar materiales donde el spin orbitor sea más eficiente. Una de las cosas es
buscar materiales con alto ángulo de spin-Hole-Angle, es decir, reducir la corriente crítica para invertir esta magnetización, que sean rápidos y que sean térmicamente estables. Este efecto de conversión de corriente de spin en corriente de carga también pasa, como les había anticipado, en algunas interfaces llamadas Rashba o aislantes topológicos. En los últimos años hay muchos otros efectos que se están discutiendo, pero yo solo voy a mencionar estos en las interfaces Rashba y los aislantes topológicos. En este caso, cuando uno inyecta una corriente de carga en esta interfaz, en un sistema bidimensional, puede producir una corriente de spin transversal. Y a este efecto lo llamamos Edstein Effect. Y ahora la figura de mérito, que da cuenta de la eficiencia de esta conversión, tiene unidades de 1 sobre longitud, lo llamamos Q o lambda EE. Es simplemente la razón entre una corriente tridimensional sobre una corriente bidimensional. Yo me voy a concentrar más en esta charla en el efecto recíproco, que es lo que estudiamos con spin pumping, que lo hemos llamado Inverse Edstein Effect. Supongamos que de alguna manera podemos inyectar en un sistema como este una corriente de spin, que es tridimensional. Al llegar a esta interfase se va a producir una corriente de carga, la cual es bidimensional. Al hacer la razón entre estas dos corrientes, nos da unidades de longitud. Y esto se ha estudiado en varios materiales. Nosotros fuimos los pioneros a mostrarlo en plata bismuto. Luego en la comunidad se mostró muchos otros sistemas. En naranja, en algunos de los que he participado, que voy a hablar durante la charla. Pensando en aplicaciones, es exactamente bastante similar. La física detrás de esto es diferente, pero las aplicaciones van a ser bastante similar, porque una vez que uno inyecta en un sistema como este, o el de acá abajo, una corriente de carga y produce una corriente de spin o una acumulación de spin, esto va a ejercer un torque en una capa magnética junto al sistema y puede eventualmente, bajo las condiciones correctas, invertir la magnetización perpendicular de este nanodot o en una hole bar o en una función túnel. Ahora, he hablado de estos sistemas, pero ¿qué es una interfase Rashba o un aislante topológico? Bueno, gracias a la comunidad teórica y de superficies que hacen ARPES, etc., se conoce que debido a argumentos de simetría, como Inversion Symmetry Breaking y acople spin órbita, en las interfaces Rashba lo que tenemos es un desplazamiento de la subbanda dependiente de spin. Entonces lo que vemos aquí son dos parábolas que se corren a lo largo del espacio recíproco de un eje K, del momento del electrón. En el caso de los aislantes topológicos, que idealmente aislantes 3D, son aislantes en el volumen, trivialmente, pero es debido a argumentos de simetría y acople spin órbita, en las superficies va a haber una inversión de estas bandas y en el gap va a aparecer una dispersión lineal que se conoce como cono de Dirac. Y este es el sketch característico de un aislante topológico. Lo que es importante aquí es que en los aislantes topológicos tenemos lo que se llama el spin momentum locking. Es decir, que el momentum del electrón y su spin son siempre ortogonales, ¿no? Entonces, lo que es crucial y lo que hace diferente la física del spin Hall effect es justamente esta textura de spin a nivel de Fermi de estos materiales, de estos elementos. En el spin Hall effect tenemos contribución intrínseca, QJAM y SciJAM, etc. Pero aquí la física es diferente debido a esencialmente a la textura de spin. Entonces, ahora si suponemos al nivel de Fermi estos sistemas, lo que tenemos es digamos, idealmente un contorno circular, dado en este caso por el azul claro, y cuando uno aplica una corriente, cuando inyecta una corriente, que le llamamos corriente de carga, inyectar una corriente en el espacio recíproco significa variar el momento de los electrones, es decir, un delta K, representado aquí por esta flecha verde, pero un delta K, entonces desplazamos el contorno de Fermi aquí. Pero y aquí está la física detrás de esto y la diferencia con spin Hall effect, es que debido a la textura de spin, al tener ese desplazamiento, aumentamos la populación de electrones aquí a la derecha con spin up y reducimos al diametralmente opuesto con spin down.
En las interfaces RASBA se compensa parcialmente con el contorno de Fermi interior, aquí en rojo. En los aislantes topológicos es más simple porque solo se tiene uno. Entonces, automáticamente, por decirlo de alguna manera, al inyectar una corriente de carga, debido a esta textura de spin, uno acumula digamos, no crea una acumulación de spin. Si uno crea una acumulación de spin, si uno adjunta a este sistema una capa magnética, esa acumulación de spin eventualmente puede interactuar con la magnetización de la capa magnética. Es lo que llamamos, por ejemplo, spin orbitor, que he mostrado en los slides antecedentes. Yo me voy a centrar en el efecto recíproco. Entonces, esto, bueno, fue predecido, no predecido, fue propuesto en 1990 por Edelstein, y nosotros lo llamamos Edelstein Effect, pero sucede que otros teóricos muchos años antes lo habían predecido, se quedó un poquito de polémica ahí. Yo luego, déjame seguir llamándolo Edelstein o Raspa Edelstein Effect. El efecto recíproco, ahora supongamos que de alguna manera inyectamos una corriente de spin en este sistema. Como les había dicho, una corriente de spin es un flujo de electrones de spines opuestos que se mueven en direcciones opuestas. Supongamos entonces que inyectamos electrones de, no sé, un spin en esta dirección. Entonces debemos tomar electrones con spin de la dirección opuesta. La única manera de hacer esto, debido a la textura de spin, otra vez, es que podemos inyectar solamente, por ejemplo, en el lado derecho acá del círculo de Fermi, y podemos extraer, para la corriente de spin, debemos extraer spin down, y eso se puede hacer solamente en el lado opuesto, aquí. Por eso que aquí he escrito inyección, extracción. Y el contorno interno, el desplazamiento es opuesto, como se ve aquí, se inyecta aquí up y se extrae aquí down el contorno interno. Entonces, como vemos, hay como consecuencia un desplazamiento del contorno del círculo de Fermi. Y nuevamente, un desplazamiento del círculo de Fermi significa que estamos induciendo una corriente de carga. El delta K está asociado a una corriente de carga. Este sketch es en interfase RASBA y sucede digamos, lo mismo en aislantes topológicos. Entonces, inyectamos una corriente de spin e inducimos una corriente de carga en esta interfase. Con algunos cálculos, colaboración con Albert principalmente, dimos cuenta de la figura de mérito para esto. Les había dicho que para el spin-Hall effect es el spin-Hall angle, en este caso, en el efecto recíproco lo llamamos lambda, inverse Einstein length, y este lambda en el caso de las interfaces RASBA es proporcional al coeficiente de RASBA, y dentro de este es la copla de spin órbita multiplicado por un tiempo de relajación. Este tiempo de relajación es un tiempo de relajación efectivo porque como hay un spin momentum locking, no es solamente la relajación de spin o la relajación de momentum, sino efectivo, ambos. Y en el caso de aislantes topológicos, este lambda es proporcional a la velocidad de Fermi, que es la pendiente aquí en este cono de Dirac. Lo que vemos aquí es la pendiente de estos estados de superficie, estados metálicos topológicos. Entonces, eso es, digamos, el principal mensaje que me gustaría que quede, lo que es el efecto Edelstein o inverse Edelstein. En la literatura tiene mucho más nombre, también al principio ya habíamos llamado Rashba-Edelstein, para enfatizar que son interfaces Rashba, y inverse Rashba-Edelstein effect. También encontrarán, como les dije, con el nombre de inverse spin galvanic effect para el efecto directo y spin galvanic effect para el efecto inverso. Un poco de flora en la nomenclatura, en los nombres de los efectos. Pero bueno, si más o menos me siguieron con esto, ya estoy bastante contento. Ahora, hay muchas técnicas para probar esto. Yo me voy a basar en algo que espero a ustedes les hará, es resonancia ferromagnética. Y bueno, muchas gracias a ustedes porque FMR lo aprendí con ustedes. Y luego cuando llegué en mi postdoc, veía los trabajos, principalmente de Saitov en Japón, Hoffman en Estados Unidos, y el profesor Sergio Reselli, que nos acompaña en Brasil, y digamos, aunque no entendía al principio qué era corriente de spin, qué era spin Hall effect, todas las ecuaciones relacionadas con FMR lo podía entender, y se los conté a mis supervisores de la época. Como dicen ustedes,
o como decimos allá, a colores y bueno, seguimos para adelante con esto. Entonces le voy a dar una introducción rápida de esto. FMR, el grupo de resonancia magnéticas, todos saben qué es. Entonces, lo que tenemos acá es una película delgada, una bicapa, por ejemplo, hierro platino, puede ser cualquier bicapa, ferromagnético, con una capa aquí de fuerte acople spin-órbita. A la condición de resonancia hacemos procesar esta magnetización alrededor del campo de ese aplicado in plane, en el plano de la muestra. Lo que dice la teoría, pues ya desde muchos años, muchos estudios, es que a esta condición de resonancia se inyecta una corriente de spin, se transfiere un momento angular fuera de equilibrio desde la capa magnética hacia la capa antimagnética. Eso es lo que llamamos una inyección de corriente de spin por el efecto de spin-pong. Esto fue, digamos, ya en la década de los 70, por este francés, Sylvie y colaboradores, empezaron a discutir eso. En el 2000, a inicios del 2000, un grupo japonés, experimentalmente empezaron a ver que el damping cambiaba sistemáticamente con platino y diferente con cobre, etc. Y en el 2002 hasta el 2005, Sergioneaf y colaboradores desarrollaron digamos, la teoría de spin-pong-ping clásica que decimos ahora, ¿no? Está esquematizada aquí en estas flechas. A la condición de FMR inyectamos una corriente de spin desde la película magnética en la película no magnética. Si esta película no magnética tiene fuerte acople de spin órbita, como el platino, el paladio, el tungsteno, el tantalio, etc., va a producirse el inverse spin Hall effect en sistema 3D, o si es en sistema 2D, lo que les vengo de contar, el inverse spin Hall effect. Es decir, una conversión de una corriente de spin que inyectamos en una corriente de carga que producimos. Como este es un circuito abierto, lo que vamos a detectar entonces es simplemente lo que yo hice en mi postdoc, me olvidé de poner dos contactos aquí para medir el voltaje. Y lo que medimos es la producción de corriente de carga. Hay muchos detalles. Experimentalmente, por ejemplo, uno necesita una muestra control, una muestra de referencia para determinar la variación de damping o del ancho de línea, para calcular este parámetro que se llama spin mixing conductance, que da cuenta de la mezcla de canales up y down en la interfase entre la película ferromagnética y la capa paramagnética de fuerte acople de spin órbita. Siguiendo el modelo, la teoría de Sergioneaf, Ando y colaboradores, por ejemplo, desarrollaron esta ecuación que es la que uso. El profesor Resende también desarrolló su modelo para calcular, para cuantificar la corriente de spin, que es una corriente 3D, inyectamos a la interfaz, este GS o JS. Y ustedes, digamos, lo que entienden acá, igual que entendí yo en el 2011, es que todos estos parámetros desde FMR lo podemos calcular. El único es lo que está en rojo acá, es el campo RF o el B1 que le llaman en los experimentos de resonancia. Este RF depende del setup. Todo el resto depende, bueno, el omega es la frecuencia del 2πf en gigahertz, que uno lo controla del experimento, y todos los otros dependen de la muestra. Entonces, digamos, la ventaja en Grenoble, teníamos una cavidad resonante donde comercialmente podíamos saber, midiendo el factor de calidad, la amplitud de este pequeño campo de radiofrecuencia. Una vez eso, entonces uno puede medir la tensión, como le dije. Lo que me avivé fue al entender de agregar estos dos electrodos para medir este voltaje y dar cuenta del voltaje de spin pump. Por supuesto hay bastantes detalles un poco, digamos, experimentales a tener en cuenta, con cuidado. La teoría dice o predice que el voltaje que medimos es también una lorentziana, como el espectro FMR, simétrico alrededor del campo de resonancia. La corriente de carga entonces es esta amplitud dividido por la resistencia total. Sin embargo, hay que tener cuidado porque hay otros efectos de rectificación que pueden producir un voltaje simétrico, ¿no? Aquí en este review de Harder, por ejemplo, pueden ver hay lindas tablas ahí que describen cómo poder fehacientemente saber que la amplitud que medimos, la amplitud simétrica que medimos es debido al spin pumping. Hay métodos, por ejemplo, la dependencia angular en el plano, es un método que desarrolló el profesor Resende en su cavidad, y sacando la dependencia angular, la simetría de la dependencia angular va a decir qué parte es AMR,
dinámico, anisotropic magnetic resistance, y que parte de spin pumping. Ya, siguiendo el modelo 3D, la teoría de spin pumping, FMR y inverse spin Hall effect, nos dice además que esta corriente de carga, está aquí por esta ecuación, es proporcional al ancho de la barra y al producto del spin Hall angle, este parámetro que se llama spin diffusion length, de la capa no magnética, y depende hiperbólicamente de su espesor. Entonces, en la literatura digamos, se reportaron muchos valores, pero hay algo aquí que está, digamos, en la convolución entre el valor del spin Hall angle y el spin diffusion length. Entonces, uno en la literatura puede encontrar valores muy altos de teta y muy pequeños del SF, o muy bajos de teta y muy altos del SF. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, ya sea medir bien este parámetro HRF o hacer una dependencia en del espesor de la capa paramagnética para cuando esté saturado, digamos, esta tangente hiperbólica, poder estimar independientemente la longitud de difusión de spin y el spin Hall angle. Esto en sistemas 3D. Rápidamente les quería dar, por ejemplo, algunas características de este voltaje, de esta señal de spin pumping, resonancia ferromagnética. Entonces, les había dicho que la corriente, cuando uno inyecta una corriente de spin, está acá en esta ecuación, va a crear una corriente de carga. Esta corriente de carga, con la corriente de spin y la polarización de spin, tienen esta simetría de triedro, de tres vectores mutuamente ortogonales. Y además depende del material, de la eficiencia, del spin Hall angle. Entonces, bueno, hay mucha manera de que uno puede confirmar que las señales de spin pumping. Una de ellas es, por ejemplo, acá. Esto ya fue hecho en Nancy. Son dos muestras. Una es platino depositado sobre hierro y otra es hierro depositado sobre platino. Al invertir el orden de apilamiento, lo que vamos a hacer, en otras palabras, es aquí en esta ecuación, invertir la dirección de la corriente de spin que inyectamos. Entonces, invertimos la corriente de spin que inyectamos, y si todo lo demás lo mismo en las mismas condiciones, el voltaje de spin pumping aquí en la izquierda y en la derecha, vemos que es opuesto. Esto es para mostrar cualitativamente, ¿no? Hay otros detalles, que la calidad no puede ser la misma, etc. Pero lo que quiero mostrar aquí es que la señal, el signo del voltaje se invirtió, lo que coincide con, digamos, es una característica del voltaje de spin pumping, siguiendo esta simple ecuación. Luego, otra característica es con el signo de sigma. Sigma lo podemos manipular con el campo de C que aplicamos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí para campos positivos a la derecha o campos negativos a la izquierda, vemos que la curva negra se invierte su signo, aquí porque hemos invertido sigma. Si comparamos entre las curvas azules también, campos positivos y negativos, invierte su signo. Entonces, esas son características del voltaje de spin pumping. Otra es, como les había dicho, con el signo del spin Hall angle, es bastante conocido, por ejemplo, que el acople de spin órbita en materiales D, 5D, que son menos de la mitad, tienen la banda D menos de la mitad lleno, tienen un signo que es opuesto a lo que tiene la banda más de la mitad lleno. Entonces, para el platino es positivo, se la muestra aquí en negro, por ejemplo, y para el tantalio se conoce bastante bien que es negativo, ¿no? El tantalio, el tungsteno, el molibdeno. Y eso se verifica acá en estos resultados experimentales, estos datos crudos. Vemos la curva azul que tiene el signo opuesto, hay un offset aquí, pero vemos que tiene el signo opuesto, la curva azul, que la negra para el mismo signo de campo, ¿no? Y eso se explica porque al platino y el tantalio tienen spin Hall angle de signos opuestos. Entonces, todas estas características me confirman que la señal que estoy midiendo es de la llamada inverse spin Hall effect, spin pumping, resonancia ferromagnética. Eso es lo que he hecho, por ejemplo, acá en NC, pero igual lo hicimos en la cavidad en Grenoble, con distintos materiales, platino, tantalio, etc. Y también con sistemas de interfase, que es lo que ahora voy a contarles. Para resumir entonces un poco el primer resultado en sistemas de interfase, el primer sistema que escogimos fue plata bismuto, porque es bastante conocido en la literatura, que es una de las interfaces que tienen una de los coeficientes Rashba más altos, ¿no? 3.05 electron volt Armstrong, o incluso el mismo bismuto en diferentes direcciones tienen también un acople Rashba. Es uno de los más fuertes a lo largo de la dirección 111, que es 0.56 electron volt Armstrong. Entonces, en colaboración con
José María, en Zaragoza. Hicimos esta muestra, bismuto, plata, y en Grenoble le depositamos, después de sacar el capping, permaloy. Y para resumir nuestros resultados, entonces aquí en este gráfico vemos en los paneles superiores la señal de resonancia ferromagnética, que es bastante conocida por ustedes. Esto lo medí en un Bruker también, como en Grenoble. Entonces aquí la primera muestra, hay 3 sistemas, permaloy lo muestro, pero es el mismo resultado que permaloy plata. Tenemos un sistema de control permaloy plata, una bicapa permaloy bismuto y una tricapa permaloy plata bismuto. Entonces en todas tenemos el permaloy, por supuesto en todas vemos una señal, un espectro de FMR, pero cuando cuantificamos el voltaje de spin pumping, vemos que la señal simétrica, aquí solo grafico la señal simétrica, de permaloy, la bicapa permaloy plata es nula, 0, y el mismo resultado que permaloy. Entonces aquí tenemos un primer resultado, que la capa de plata y la interfase permaloy plata es transparente para la inyección de spin. Es decir, a la condición de resonancia, el sistema intenta inyectar una corriente de spin, pero todo reviene al permaloy. Entonces, como consecuencia no hay un efecto neto de spin pumping, y como consecuencia no hay un voltaje de inverse, o no, en este caso bueno, con plata sería así, inverse spin Hall effect. Con bismuto vemos aquí ahora una pequeña corriente de carga. Este es el voltaje normalizado por la resistencia de la muestra. Una pequeña corriente de carga simétrica alrededor del campo de resonancia, es decir, coincide con las características de un voltaje de spin pumping. Verificamos con campo negativo también, y lo que vemos entonces que hay una pequeña señal que es similar a un trabajo previo de un grupo japonés, Dai Hou, que lo publicó en el 2012. Como el bismuto es un material que tiene por sí solo también un alto acople de spin órbita, ¿no? Así que solo con bismuto uno puede encontrar señal. Ahora, cuando tenemos la plata, la interfase bismuto-plata, con permaloy, ¿qué es lo que pasa? En este primer resultado a la izquierda les había dicho que la plata y el permaloy plata es transparente para la inyección de spin. Ahora, bismuto tenemos una pequeña producción de carga en el resultado central. Cuando tenemos la tricapa vemos que la señal explota, bueno, aumenta fuertemente. Y aquí nuestra primera conclusión, que es que la interfase bismuto-plata, que es una interfase RASBA bastante conocida, es necesaria para producir una fuerte corriente de spin, una fuente corriente de carga cuando inyectamos la corriente de spin por FMR spin pumping. Entonces, este fue nuestro primer resultado, pero fuimos más allá con los modelos que hemos desarrollado, quisimos cuantificarlo, y solo para mencionar, en el 2002, les había dicho que a este efecto se le conoce también como spin Galvani effect. En el 2002, Sergio Ganichev lo probó esto con óptica, con medios ópticos, en semiconductores y pulsos cuánticos. No cuantificaron el efecto, pero lo llamaron spin Galvani effect. Aquí nosotros, déjame seguir llamándolo inverse Edison effect, y cuantificar la figura de mérito de esta conversión de corriente de spin en corriente de carga. Experimentalmente la corriente de carga 2D lo podemos aquí cuantificar de esta manera, es el voltaje que medimos por la resistencia y por el ancho de la muestra. Entonces aquí está en función, hicimos distintas muestras en función del espesor de la plata, es prácticamente constante, y cuando no hay plata la señal cae. Es este lambda IEE, que sería el radio de esta corriente de carga bidimensional sobre la corriente de carga de spin pumping que inyectamos. Como les había mostrado en unos slides anteriores, uso la ecuación desarrollada por Ando, por ejemplo. Y este parámetro lambda encontramos del orden de entre 0.2 y 0.3 nanómetros, ¿no? Digamos, el primer resultado que encontramos es consistente con lo que predecimos, comparándolo con los sistemas que nosotros estudiamos. Como siempre menciono, no tienen por qué creerlo, ¿no? Pero afortunadamente, y es eso lo lindo de la ciencia, que otros grupos pueden rápidamente seguir este ejemplo y estudiar en el mismo material en otros. Yo voy a venir más adelante a discutir este tiempo de relajación.
Entonces en la comunidad, esto no es exhaustivo, en la comunidad hay varios resultados ya que, creo yo, dan soporte a nuestra conclusión de que esta conversión de corriente de spin en corriente de carga sucede en estas interfaces RAS. Uno es, por ejemplo, invirtiendo el orden de apilamiento solamente entre plata y bismuto. Sería equivalente a cambiar el signo del coeficiente RAS, el campo eléctrico en la interfaz. Entonces, en el experimento sería equivalente a cambiar el signo del voltaje, del spin pumping o de la corriente de carga que medimos. Y esto, por ejemplo, otra colaboración entre España y Francia, en este trabajo de Soraya Sanyao, hicieron con hierro, bismuto, plata, con spin pumping. En este caso el bismuto era un poco grueso. Esto también se verificó en otro estudio aquí de este grupo japonés, por medidas de rayos de positrón, que la acumulación de spin de plata sobre bismuto tiene signo opuesto cuando es bismuto sobre plata, lo que confirma lo que uno espera. También con la intensidad de este parámetro RAS, perdón, en este caso el signo. Por ARPE se conoce que el sistema plata-bismuto tiene un parámetro de Rashba opuesto que cobre-bismuto. Y por spin pumping, en el grupo de Japón, Otani, bueno, no bismuto, pero óxido de bismuto, ellos mostraron que plata-bismuto, la señal es opuesta que cobre-bismuto. Entonces va en el sentido de lo que, digamos, nosotros decimos que la corriente sucede en nuestras interfaces Rashba. Lo otro es la intensidad. Es bastante conocido también por ARPES. Como les había dicho, bismuto-plata es uno de los sistemas con el parámetro de Rashba más alto. Opuesto es el caso de plata con antimonio. En el grupo de Holman, por ejemplo, midieron, por spin pumping también, plata-bismuto, la señal es mucho más pequeña que plata-antimonio, la señal es mucho más pequeña que plata-bismuto. Entonces, todos estos, digamos, dan soporte de nuestros resultados y confirman nuestra conclusión. Aquí hay un par de review, hay otros más ahora, si, digamos, para los que estén más interesados en ver esta parte en sistemas 2D como Rashba o adelantes topológicos. Uno de los trabajos recientes, y que me gusta, porque me parece, en mi opinión, que confirma también esta conversión en interfaz Rashba, es este de un grupo chino, donde en este caso, por un experimento que le llaman Proband Teraher, de un lado de la muestra inyectan un láser femtosegundo y del otro detectan una señal eléctrica de Teraher. No voy a entrar en detalle de eso. Lo importante aquí es que la muestra es epilaxial, crecida por MBE, molecular epitaxis, y el bismuto es suficientemente delgado, 3 nanómetros, como para considerar que la corriente de spin que se crea al iluminar con este láser femtosegundo aquí, pasa el bismuto y llega a la plata. Lo que vemos aquí, la señal entre la curva blanca y roja, son que tienen signos opuestos. Y lo único que cambia acá entre las dos muestras, el hierro siempre está del mismo lado, lo que cambia es el orden de apilamiento entre la plata y el bismuto. Entonces, como les había dicho, para mí es una evidencia de que esta conversión de corriente de spin en corriente de carga sucede en esta interfase Rash. Bueno, ahora sí los convencí experimentalmente de esto, puedo entonces contarle otros ejemplos. Esto fue en Grenoble también, en colaboración con Simón Oyarzún, colega ahora está en Santiago. Ya previamente para introducir, en el 2012, Yoshio Tsubo había predicho, había, digamos, reportado que hay estados de subsurfaces en este germanio 111. Entonces lo que hicieron, lo que hicimos, fue Simón prácticamente el que pidió, es en estas muestras se tiene sustrato de germanio 111, se depositó hierro epitaxialmente y se midió una señal de spin pumping. Y se encontró que a 20 Kelvin, por ejemplo, hay una señal de spin pumping. Aquí en las curvas en azul vemos en el panel superior el espectro de FMR, tenemos hierro, y en el panel inferior la señal de spin pumping, vemos que es una lorentziana simétrica alrededor del campo de resonancia. Si cuantificamos esto, nos da un parámetro lambda de 0.13 nanómetros, ligeramente inferior que el caso de plata-bismuto. Un experimento de control, para decir esa historia corta, que me agrada bastante, es cuando tenemos, por ejemplo, hierro ya no depositado sobre la dirección 111, sino sobre la dirección 001. En este caso, a la misma temperatura, a las mismas condiciones, vemos el espectro de FMR, que viene del hierro, pero no hay señal de spin pumping.
Entonces, para mí, una evidencia muy linda, experimental, de que en esta interfase tenemos una interfase RASBA y ellos dan cuenta de este parámetro. Al mismo tiempo, un grupo en Alemania publicó, por ejemplo, el caso de hierro depositado en la dirección 001 del sustrato arsenuro de galio. Y también reportan existencia de estados de RASBA en estas interfaces. Entonces, en hierro con algunos semiconductores tenemos interfase RASBA y va a depender de la dirección cristalina del sustrato. Por supuesto, esto es colaborado con cálculos teóricos etcétera. Eso es la parte rápidamente que les contaría de hierro germanio. Ahora me muevo a la parte del aislante topológico alfa estaño y luego más adelante el ST. En 2007, Fu y Kang teóricamente predijeron o pronosticaron que el material bismuto-selenio y alfa-estaño tienen estados topológicos. El bismuto-selenio se verificó rápidamente, experimentalmente, sin embargo para el alfa-estaño tomó muchos más años. Recién a partir de 2013 hubo varios grupos, sobre todo en Europa, en Francia, Alemania, que empezaron a reportar el crecimiento y por ARPES el icono de Dirac en el caso del alfa-estaño. Uno de estos grupos es Giorgio Zubo en la línea Cassiopeia-sincrotrón, muy cerca donde estaba haciendo el postdoc, en Palaiseau en Tales. Así que los contactamos para estudiar este material, para lo que nos interesaba, para la espintrónica o evaluar la eficiencia de corriente de spin en corriente de carga, que se espera en estos materiales 2D es más alta que en los 3D. Entonces, lo que quisimos es reproducir este resultado, ver qué pasa cuando depositamos otro material como un material magnético o un espaciador. Y aquí resumo nuestros resultados. Afortunadamente, bueno, tuvimos la asistencia de Yoshi, por supuesto. Reproducimos el resultado en el caso de alfa estaño. Esta es una superficie libre del estaño. Vemos aquí el cono de Dirac. Punto de Dirac ligeramente por debajo del nivel de Fermi. Cuando a esta muestra le depositamos hierro, incluso un tercio de una capa atómica de hierro, perdimos el cono de Dirac. No fue una buena noticia, un buen resultado. Empezamos de nuevo, reproducimos afortunadamente otra vez la superficie libre del cono de Dirac en la fase alfa del estaño. Y ahora empezamos a depositar plata. Y afortunadamente empezamos a ver que el cono de Dirac se mantiene, incluso lo medimos hasta 1.2. En este ejemplo, la plata tiene un espesor de 0.23. Luego, por supuesto, que seguimos depositando plata hasta 2 nanómetros, y luego hierro, porque para el experimento de spin pumping necesitamos una película magnética, y lo protegemos con 3 nanómetros de oro. Aquí nuestros resultados entonces de spin pumping, FMR. A la izquierda es el resultado de dependencia en frecuencia. Esto es una copla Narwes-Guy. La relación de dispersión, que ustedes conocen bien porque el hierro es una anisotropía magnetocristalina cúbica. Pero lo importante quizás aquí a la derecha o abajo el valor de damping. La muestra de referencia, hierro-oro, tiene un pequeño damping de 6 × 10⁻⁵, un poco más alto que en BAL, que es 2 × 10⁻⁵, el valor del damping. En el caso de la muestra en contacto directo, hierro alfa estaño, el damping no es muy alto, pero la contribución debido a inhomogeneidades dependiente de frecuencia es alta. O sea, la calidad tampoco no es mejor del hierro depositado en contacto directo sobre el alfa estaño. Sin embargo, cuando tenemos el hierro y la interfase plata alfa estaño, que es la muestra donde vimos que el cono de Dirac persiste, tenemos un aumento de damping, es decir, que tal vez haya un efecto de spin pumping, y la contribución debido a inhomogeneidades es más baja. Es decir, la calidad de la muestra también es buena, de la capa de hierro. Entonces, tenemos un aumento de damping. En el campo lo apliqué siempre en esta dirección. Podría decir que tengo un efecto de spin pumping, pero para corroborar eso, mido el voltaje de spin pumping, no solo mido el damping. Al menos en mi caso prefiero siempre eso. Aquí está para resumir nuestros resultados. En la muestra de referencia tenemos el hierro, tenemos en el panel superior nuevamente tenemos el espectro de resonancia ferromagnética, y en los paneles inferiores la producción de carga. En la muestra de control no tenemos señal,
En la muestra de contacto directo, la calidad no era muy buena, pero no tenemos también señal, sobre todo ruido. En todo caso, este resultado es consecuente con que no tenemos cono de Dirac en nuestro experimento de ARPES. Y en la muestra hierro-plata al pestaño, vemos que tenemos una larga señal, bueno, una señal alta aquí, simétrica alrededor del campo de resonancia. Y esto, digamos, se condice bastante bien con nuestro resultado de ARPES. Y además, en la misma facilidad experimental, en Grenoble, esta señal es la más alta que puede medir a temperatura ambiente, ¿no? Al pestaño. Lo puedo comparar con platino, con tungsteno, con plata bismuto, etc. Esta señal es la más alta, de alfa estaño. Entonces, digamos, experimentalmente podemos cuantificar esta figura de mérito lambda. Como hemos medido ARPES, del cono de Dirac podemos estimar la velocidad de Fermi, de la pendiente, y conociendo estos dos parámetros, experimentalmente podemos estimar cuál es el momento de relajación aquí. Como les dije, un momento de relajación efectivo. Y resulta de unos pocos femtosegundos. Es mucho más bajo que en lo que se reporta en una superficie libre, un aislante topológico, una superficie libre, sin un capping, que es del orden de picosegundos. Esto es la temperatura ambiente. Entonces, bueno, nuestros resultados son, tenemos en este caso la temperatura ambiente, la señal más alta, la figura de mérito más alta. Sin embargo, la plata, por un lado, es útil para mantener los estados de superficie, pero por otro nos reduce ese tiempo de relajación. Y eso se entiende porque al depositar plata, añadimos canales metálicos donde digamos, la corriente de carga que podría producirse se relaja mucho más rápidamente, mucho más fácilmente. Entonces reducimos esta eficiencia. La pregunta que surge es cómo podríamos incrementar entonces esta relajación de este tau, este tiempo de relajación. Una manera sería cambiar el espaciador, la plata, por una barrera o otro material. No es tan simple, por supuesto. Idealmente uno piensa que solo tiene estados topológicos, pero y que en el volumen es aislante. No es, en la muestra real no es el caso. Hay muchas más bandas, aquí vemos bandas de estructuras, incluso en este trabajo teórico del 2017, dicen que hay estados de no sé cómo decirlo en español, subsurface states, aquí abajo en este punto TSS2. Entonces, uno al cambiar el buffer, el capping, uno puede mover el punto de Dirac respecto de estas estructuras de bandas. O otra manera sería con un gate, por ejemplo. Aún hay mucho por hacer quizás para explotar, para poder aumentar más y recuperar más una producción de carga mucho más alta, aumentando este toque de relajación. Son 3 órdenes de magnitud que tenemos. Si voy atrás, son 3 órdenes de magnitud que tenemos de femtosegundos a picosegundos. Así que, digamos, la motivación está ahí, pero no es fácil si no hubiese logrado. Hay mucho desafío. En la literatura podemos encontrar bastantes reportes de spin pumping con aislantes topológicos o GISIS aislantes topológicos. Por ejemplo, este trabajo Permaloy con aquí es antimonio, bismuto, antimonio, telurium, celurium, el grupo de Saitov en Japón. La señal es solo, digamos, de spin pumping debajo de 20 Kelvin. Al ambiente es efectos térmicos y es bastante baja. También en Samario Boro 6 reportan debajo de 3 Kelvin, pero hay discusiones sobre si estos resultados en esta muestra es realmente voltaje de spin pumping. Otro es el caso del trabajo de Diorani, en Singapur, creo, donde tienen permaloy con bismuto con selenio. Sin embargo, aquí, si ven los resultados, desde la tensión, el voltaje de spin pumping normalizado por la resistencia, es decir, la producción de corriente, de carga tridimensional, en función del espesor, tiene un comportamiento de tangente hiperbólica, es decir, un comportamiento de Val, de volumen, como el inverse pinhole effect. Y ellos dan cuenta de estos parámetros, un valor de teta bastante pequeño. Otro resultado, por ejemplo, Yamali con cobalto hierro boro, bismuto selenio también, y ellos dicen que, bueno, bajo las mismas condiciones tienen 5 muestras distintas, y entre las 5 muestras nominalmente idénticas tienen más de un orden de magnitud diferente en la cuantificación. Es decir, es bastante crítico poder reproducir o tener estos materiales epitaxiales
semiconductor opresivo, sí por MBE, y una de los inconvenientes, si no recuerdo bien aquí, creo que es la muestra de bismuto selenio, se crece por MB en una cámara, se protege y luego se lleva a otra cámara para depositar, por ejemplo, por sputtering, cobalto, hierro, boro o permaloy. Nosotros intentamos en Palaiseau, sin éxito, el dumping. El dumping aparentemente, o sea, no aparentemente, el dumping era gigante, aparentemente teníamos, podría decirse un efecto gigante de spin pumping, pero en realidad era simplemente la mala calidad de la capa magnética. Cuando medimos o tratamos de medir el voltaje de spin pumping, la señal era esencialmente antisimétrica, muy pequeña. Además está este trabajo teórico que dice, por ejemplo, que en contacto directo el cobalto, el níquel con este aislante topológico, hibridiza los estados de superficie y destruye la estructura helicoidal o la estructura de spin que les decía. Entonces, si eso pasa, ya no estamos hablando en el sketch que les conté del efecto Edelstein, pero siempre puede quedar un efecto fuerte, porque como les dije, el bismuto por sí solo tiene un fuerte acople de spin órbita. Un caso ideal sería para, digamos, reducir el efecto de Chanting, usar una capa magnética aislante. Y eso se trató en este trabajo con JIG, pero después de cuantificar el lambda que reportan es bastante bajo, incluso mucho más bajo que plata bismuto. Hay muchos sistemas por estudiar, muchas cosas por hacer. Una de las cosas más complicadas es el crecimiento epitaxial de estas muestras sobre diferentes sustratos o capas. Ahora paso a la parte de óxidos, en Bariloche también conocemos bien, años estudiando perovskitas, este sustrato, STO, LAO, permaloy. Después de haber publicado el trabajo de plata de bismuto, estaba haciendo mi postdoc en Tales, en Palaiseau, y coincidí, digamos, hay un grupo fuerte de óxido allá, Manuel Vives y Agnès Barthélémy, y ya ellos habían mostrado que, y otros grupos, ¿no? Por supuesto, que a pesar de que estos dos óxidos son aislantes en su volumen, cuando se deposita el LAO sobre STO, se crean estados metálicos. Hay una interfase Rashba entre estos dos óxidos. En Tales, por ejemplo, lo probaron con un experimento de AFM con un tip conductor. Al pasarlo aquí, la resistencia fuertemente disminuye. En los primeros trabajos se decía que había un umbral de 4 celdas unidad para LAO de tener estos estados metálicos, pero luego Eduardo Lesne mostró que, colaboradores, que cuando depositas una capa magnética sobre el LAO, ese umbral se reduce fuertemente, ¿no? Entonces uno puede trabajar con 3 o 2 celdas unidad y tener esos estados metálicos en la interfaz. Entonces con Eduardo Lesne, que coincidimos en esa época en Tales, el tesista de Manuel Vives y Agnès Barthélémy, nos preguntamos qué podemos hacer en este sistema que es Rashba. Por supuesto, la discusión fue natural y la pregunta fue, ¿encontraremos un efecto en esta interfase? Es un sistema 2D bastante conocido en la comunidad de óxidos, y si se puede sintonizar con un voltaje bad gate, también, digamos, en la comunidad era bastante conocido que se podía cambiar el tiempo de relajación de este sistema. Así que crecieron las muestras, las cortamos en pequeños rectángulos de 0.4 milímetros por 2.4 milímetros y medimos en Grenoble, en la cavidad resonante. Aquí, para resumir nuestro resultado principal, es un sketch de la muestra. Entonces, aquí estamos mostrando la señal, la producción de corriente de carga ya normalizado por, digamos, el voltaje normalizado por resistencia. Y lo que vemos es bastante interesante y sorprendente, como la señal es simétrica alrededor del campo de resonancia, y cambia con el gate que le aplicamos. Fue asistido bastante por ellos, o sea, la medida se hizo a 7 Kelvin. Al ambiente no vemos este efecto, la señal es prácticamente antisimétrica. A 7 Kelvin, ya tenían bastante caracterizado su sistema, aplicando con el gate podemos ver que cambia entre menos 150 volt hasta más 175 volt. Esta señal se modula, cambia de signo, y por ejemplo en el caso de 125 volt, si cuantificamos, tenemos esta figura de mérito de 6.4.
es creo que 3 veces más el caso de alfa estaño y un orden de magnitud o 20 veces más el caso de plata bismuto. Realmente un resultado muy, digamos, muy prometedor, aunque a 7 Kelvin. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué observamos este lambda o una señal mucho más fuerte aquí en este sistema de óxido o raspa óxido, si el coeficiente raspa, el alfa R, es mucho más pequeño en el caso de plata bismuto? Es 10 a la menos 12 y plata bismuto es 10 a la menos 10. Y la respuesta está en el modelo simple también que describimos, al menos semi-cuantitativamente. La figura de mérito es proporcional no solamente al parámetro RASBA, sino también al tiempo de relajación. Entonces, el tiempo de relajación se mantiene en el orden de picosegundos en estos estados metálicos entre dos aislantes. Sin embargo, como les conté, se reduce al orden de femtosegundos en plata bismuto o en el aislante topológico alfa zinc con plata también. Entonces, esto nos explica semi-cuantitativamente cómo esta simple ecuación da cuenta de las diferencias entre estos sistemas de la eficiencia. Por supuesto, muchas aproximaciones se hicieron aquí, ¿no? Que toda la corriente de spin que se inyecta se convierte en corriente de carga solamente en estas interfaces, y el control de Fermi circular, etc. Pero funciona aún este modelo. Hay otros resultados en la comunidad que son un poco opuestos a los nuestros. En ellos miden la señal al ambiente y se desvanece a baja temperatura. En el caso en este primer trabajo de Cuisson, ellos miden por spin pumping también. La señal es mucho más baja que la nuestra, pero lo miden al ambiente y, como digo, se reduce a baja temperatura. En el caso de Ji-Wan, Johnson Yang en Singapur, ellos lo hacen por el experimento, que sería la técnica opuesta, Spin-Torr FMR, es Sharp Spin Current Conversion, y dan cuenta de un lambda. En mi opinión, aquí debería ser el parámetro opuesto. Pero de todas maneras, el lambda que reportan es bastante bajo en comparación con el valor que nosotros medimos, ¿no? Y esto, o sea, no entiendo, aún no me queda claro por qué esta gran diferencia. Ellos ven señal al ambiente que desaparece a baja temperatura. Hablando con ellos, una de las cosas digamos que me di cuenta es que ellos crecen el LAO sobre STO por PLD o sí, Pulse Laser Deposition, pero luego para el permaloy cambian de cámara. Entonces, la interfase LAO permaloy no sé si es tan limpia, digamos, cuando uno tiene todo en vacío. En el caso nuestro, en Palaiseau, el permaloy se creció por spattering, pero la máquina de spattering está interconectada con la máquina de PLD, así que la muestra nunca, digamos, siempre estuvo en vacío, no se rompió el vacío para crecer el sistema. Ahora, no sé cuánto me queda, paso rápido a la última parte, comparar estos dos efectos, inverse Hall effect, inverse Einstein effect y los efectos directos. Como les había dicho, en el caso de Spin Hall effect, sucede en sistemas tridimensionales. Inyectamos una corriente de carga, generamos una corriente de spin 3D. Pero si integramos esa corriente sobre el espesor del material paramagnético, como platino, es equivalente a tener esta corriente de carga inyectada aquí en un sistema 2D. Si hacemos esto, para la condición máxima de producción de corriente de carga, llegamos a esta ecuación, que lo llamamos aquí, por ejemplo, Q estrella, Q star, y ese Q star lo podemos comparar con la figura de mérito que usamos en la conversión de corriente de carga en corriente de spin en estos sistemas 2D. Podemos comparar, por ejemplo, el caso de antimonio-telurio, reportado por Otani a 7 Kelvin, a 0.5 nanómetros por algunas muestras, y podemos ver que la ventaja o la ganancia del platino es 80, la ventaja de este material aislante topológico respecto al platino es alrededor de 80, respecto del tungsteno se reduce a un factor de 5. Una de las perspectivas que tenemos es estudiar o medir este parámetro Q en distintos materiales. A un sueño poder hacer en el alfa estaño y otros sistemas 2D. En la literatura se han reportado bastantes, digamos,
resultados de spin orbitor o este control de la magnetización con corriente, dices en el sistema 2D. Uno de los sistemas que hay, digamos, algunos trabajos por Spatrim, otros en general, uno habla de estos eh, sistemas 2D en sistemas epitaxiales, generalmente crecidos por MBE. Aquí algunos incluso por Spatrim reportan o dicen que tiene efecto fuerte. Pero como les decía, solo el bismuto puede tener efecto fuerte porque tiene un fuerte acople de spin orbit. Y lo que uno, pensando en aplicaciones, lo que uno espera entonces es, por ejemplo, poder producir estas células de SOT-MRAM a 3 terminales, pero no usando un metal de transición como el platino y el tantalio, sino un sistema, una interfase RASBA o un aislante topológico. Y bueno, eso ya en 2015, Intel propuso este sistema de Spin Orbit Logic con su meso, Magnetoelectric Spin Orbit, y la nueva versión incluye el resultado de alfa estaño y otros sistemas de aislantes topológicos. En el caso del efecto recíproco lo podemos pensar igual, inyectamos una corriente de spin 3D y se crea una corriente de carga en la película 3D. Si integramos en todo el espesor, tenemos el caso de la derecha, que si inyectamos una corriente de spin 3D y creamos una corriente de carga en un sistema 2D. Y nos lleva esto a las condiciones óptimas en un lambda estrella, que es el producto del spin Hole angle y la longitud de difusión de spin. Entonces, este lambda estrella que podemos comparar con este lambda IE que medimos en nuestros experimentos. Si lo hacemos, por ejemplo, uso nuestro mejor valor, nuestro mejor resultado a la temperatura ambiente, que es el caso del aislante topológico alfa estaño. Y si hacemos esto para el caso de platino o tungsteno, vemos que en platino la ganancia es alrededor de 10, tungsteno se reduce 5. Una de las cosas que nos interesa, y es uno de los proyectos que espero podamos, digamos, tener éxito, es en la generación de potencia. Voy a contar ahora. El efecto Seebeck, el profesor Rossendi es uno de los pioneros en mostrar esto, Spin Seebeck effect. Si tenemos una capa magnética idealmente aislante, es mejor, para evitar efectos espurios. Tenemos esta capa sometida a un gradiente de temperatura aquí vertical, encima el platino, por ejemplo, se va a producir debido a este gradiente de temperatura una corriente de spin, que al inyectarse en el platino, debido al inverse Hall effect, se va a producir una corriente de carga, es decir, en un circuito abierto es una tensión o una potencia. La pregunta es, ¿cuál es la ganancia en generar esta potencia eléctrica usando aislantes topológicos? Bueno, idealmente, si tenemos un alfa estaño ideal, por ejemplo, la ganancia estaría dada por esta relación, que depende de la resistencia de shear resistance y el cuadrado de la corriente de carga producida. Usando los valores óptimos para spin Hall effect, llegamos a que la ganancia usando el alfa estaño respecto al platino es del orden de 1000. Es decir, tenemos una potencia de salida de más de 1000 respecto del platino, que se reduce en el caso del tungsteno. Y se reduce aún más si tenemos un shunting si la película magnética no es aislante. Entonces aquí una predicción que hacemos, es un último trabajo que tenemos con Albert, de que usando aislantes topológicos con una capa magnética aislante podemos tener una potencia de salida bastante alta. Y eso es digamos, uno de los sanas ambiciones o sueños que tenemos, es emular, en el caso bastante conocido, JIC platino, por ejemplo, con un aislante topológico que sería, en este caso, la conversión por inverse Einstein effect. Pero como les mostré en el slide precedente, creemos que hay una fuerte ganancia, que sería
el voltaje de salida o la potencia de salida aquí sería mucho más fuerte, usando un aislante topológico, porque es más eficiente la conversión de corriente de spin en corriente de carga. Y para eso, bueno, afortunadamente el año pasado logré un proyecto en R con la JSC, es decir, joven investigador aquí en Nancy, con bastantes, bueno, con casi todo el equipo de Nanomagnetis Spintronic aquí en Nancy, y algunos colaboradores externos que ustedes conocen, y también con Yoshi en Japón. Vamos a empezar pronto, hay un postdoc que comenzará el 15 de septiembre. Y entre otros